Buenas tardes, chicos. Hoy yo quiero empezar a comentar con ustedes y a hablar con ustedes acerca de alguien que nosotros conocemos, que queremos y que amamos de corazón. Jesús. Jesús, alguien que tuvo una historia, que tuvo un presente, que vivió como uno de nosotros. Y por eso decimos que Jesús es verdadero hombre. Este Jesús vivió en el tiempo donde el Imperio Romano dominaba gran parte de todo el mundo. Y entre esos pueblos que dominaba el pueblo de Palestina, que en ese momento se llamaba Palestina. En la actualidad se llama Estado de Israel. O sea que ese Jesús estuvo presente en esa historia, en ese momento de la historia. En esta historia, en estos momentos de la historia, había, como en toda historia, una parte geográfica, o sea, vivió en un lugar concreto, que se llamaba, este lugar que yo les comentaba, que se llamaba Palestina. Para decirles algo significativo, o relacionarlo o compararlo, es parecido a lo que es Tucumán, tiene la dimensión de Tucumán, pero es un país, o sea que es pequeño. Diferente en cuanto al clima, porque de alguna manera el clima es un poco contrario a nuestro. Nosotros tenemos una estación de invierno que es seco, ellos tienen un invierno lluvioso, pero en realidad es un desierto, y es un desierto no pedregoso, sino un desierto pedregoso y no de arena. O sea, donde es muy difícil el cultivo. Comentaba que a pesar de que era un desierto, digamos, un terreno montañoso y pedregoso, lograron de alguna manera hacer un canal de riego que les permitió y les permite en estos momentos cultivar. En estos momentos tienen una gran importancia en cuanto al cultivo. Por supuesto que a qué se dedicaban en esa época, y era a la pesca y a criar los animales que le permitía estar en ese clima y en ese desierto y en ese terreno pedregoso. Cabras y ese tipo de cosas. No había otras cosas en las que dedicarse, ¿no? En estos momentos, eso es en cuanto un poco a lo que es el suelo, su clima, pero también está lo político y lo religioso. La sociedad, digamos, política y religiosa en este momento estaba unida. O sea, hablamos de la época de Jesús, en la época de Palestina, era una sola cosa, había una unidad. Este pueblo, realmente que estaba sometido al Imperio Romano, era un pueblo que al imperio en sí le costaba someterlo, porque era muy unido, era multitudinario, era el mayor pueblo, o sea, en cantidad, en población, era muy denso, entonces tenía muchísima población. Por lo tanto, a los romanos les costaba tenerlo como sometido. Tenían una cierta relaciones y vínculos. Y en esas relaciones y vínculos de lo religioso con lo político, que estaba unido, había un grupo, que era el grupo del Sanedrín, que era ese grupo de 71 ancianos que ejercían dos poderes, mejor dicho, los tres poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. O sea que ellos mandaban, el gran Sanedrín mandaba a todo el pueblo. Ellos resolvían todas las situaciones políticas y sociales del pueblo. Todo lo que querían, lo que le ocurría al pueblo, lo que tenían que decidir, pasaba por el gran Sanedrín. Y en esta historia, como en todo pueblo, como en todo lo social, había tres clases: la baja, la alta, la media y la baja, las tres clases. Pero caracterizados por los siguientes grupos: los fariseos, los saduceos, los celotes, los escribas. Eran los grandes grupos, los de mayor cantidad que tenían. Los fariseos, ¿quiénes eran estos señores? Un poco ustedes lo han visto en la película de Pablo de Tarso. Pablo de Tarso era justamente un fariseo. El fariseo aquel que
la ley la tenía que cumplir como lo que decían. O sea, era la ley de Moisés. La ley de Moisés la hacían cumplir en todos sus aspectos y no la podían dejar de lado. A su vez, eran guías espirituales. El pueblo los seguía porque también eran grandes estudiosos. Entonces, realmente los fariseos eran personas muy no queridas, pero se les decían los hipócritas porque le decían una cosa al pueblo, pero hacían otra. Como cuidar algo, pero ellos no cuidaban. Y en esto era Pablo. Pablo era un fariseo. Otro de los personajes que aparece en la película de Pablo es Rubén. Rubén era un saduceo. El saduceo eran algunas clases sociales altas donde pertenecían los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes eran esos señores que ustedes vieron en la película, que tenían unos gorros altos y que estaban vestidos con túnicas blancas hasta los pies. Esos eran los sumos sacerdotes, que eran realmente aquellos que coordinaban o que mandaban en el Gran Sanedrín. Son los que formaban los 71 miembros del Gran Sanedrín. Y después estaban los escribas. Los escribas eran aquellas personas que escribían justamente lo que el pueblo tenía que cumplir, o sea, la ley, pero ellos no la cumplían, sino que hacían que los demás la cumplan. Había una gran disputa entre estos dos grandes grupos sociales, como eran los fariseos y los saduceos, porque los dos, si bien los dos perseguían a Jesús, a su vez uno, por ejemplo, los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no. Entonces había muchas disputas porque unos eran más fanáticos de la ley que los otros. Los saduceos eran mucho más fanáticos que la ley que los fariseos, ¿no? Estos eran los grupos sociales que estaban presentes en este pueblo, en este estado que ahora se llama Estado de Israel, en Palestina. A su vez, este pueblo tenía festividades religiosas muy importantes. Eran 3 festividades religiosas que ellos lo vivían y lo experimentaban con gran gozo, ¿no? Era la Pascua, pero no la Pascua cristiana. En la Pascua cristiana nosotros celebramos el paso de la muerte de la vida de Jesús. En la Pascua judía ellos celebraban el paso que hizo el pueblo de Israel cuando fue liberado, que estaba prisionero en Egipto, y Moisés lo libera a través del cruce del Mar Rojo. Esa liberación es lo que celebraban ellos. Después, otra fiesta que celebraban es la fiesta de Pentecostés, que no es nuestro Pentecostés de que nosotros celebramos la venida del Espíritu Santo. No, el Pentecostés que ellos celebraban eran los 50 días, pero celebraban la entrega de los 10 mandamientos. Es diferente. Y la otra fiesta religiosa que ellos celebraban era la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué era la fiesta de los tabernáculos, de las tiendas? Ellos una vez al año durante 7 días ponían tiendas en donde ofrecían a Dios o ponían al servicio de los demás todos los frutos de la tierra. Y ellos agradecían a Dios en esos 7 días los frutos dados por la tierra. Esto es de alguna manera un poco sintéticamente lo que era en ese periodo que vivió Jesús Palestina, en esa época del Imperio Romano, estaba sometido, donde Herodes el Grande era, digamos, como la figura del presidente, y donde Poncio Pilato tenía la figura del gobernador. Esto es un poco lo que les quería contar sintéticamente. Después yo les diré que cuando ustedes pueden leerlo más y profundizar al respecto en el cuadernillo que lo tiene. Muchas gracias.